Dios le bendiga, hermana Estela. Tenga usted muy buenas noches, hermana. El Señor le bendiga grandemente. Gracias por su saludo. Y bueno, recién empezamos la transmisión, así que vamos a ir esperando, como hacemos habitualmente, la presencia de los distintos hermanos y hermanas que se van a ir conectando, gloria sea al Señor, a esta transmisión. Gloria a Dios. Esperemos que el Señor nos ayude en esta noche. Ahí veo que se está conectando nuestro hermano Antonaya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Hermano Héctor, el Señor le bendiga ricamente, hermano. Un saludo desde aquí, desde Berazategui. Saludos allá a Mendoza. Saludos a su esposa, nuestra hermana Silvia. Que Dios le bendiga ricamente, hermana. Espero que su salud esté mejorando y avanzando para bien. Gloria a Dios. Como le decía la hermana Estela recién, esperamos un poquitito que se vayan conectando los distintos hermanos para dar lugar a la lectura de esta noche. Gloria sea al Señor. Gracias, hermano Héctor, muchas gracias. Me parece que estamos un poquitito lentos para la conexión, o yo entré muy temprano, no lo sé. Creo que no. Gloria a Dios. Acá se conectó nuestro hermano Roberto Quispe. Dios te bendiga, Roberto. Saludos para vos, para tu esposa y tu familia. Gloria a Dios. Ahí de a poquito se van sumando. Gracias al Señor. Qué bendición que tenemos de poder tener este tiempo, hermano. A pesar de que el mundo ciertamente está convulsionado, de todas maneras tenemos paz en nuestro corazón debido a que el Señor nos ha revelado su palabra. Si hay a veces tensiones en nosotros, no es por culpa del Señor, sino es nuestra propia culpa, ¿no es cierto? Que a veces nos salimos un poco del camino y entramos a caminar mal, y eso nos trae un poco de zozobra. Dios te bendiga, Belén, Dios te bendiga ricamente. Ahora sí van sumándose los hermanos, las hermanas. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Roxana, a Esthercita, a Esther. Dios te bendiga, Esther. Esperamos, hermanos, unos minutitos más. Nuestro hermanito Carlitos Montaño se acaba de conectar. Amén, hermana Rosana, Dios le bendiga. Estaba diciendo que qué bendición tenemos, hermano. Sinceramente no sé qué valor le damos a lo que Dios nos da. Considero que normalmente le damos muy poco valor, no le damos el valor suficiente. Debiéramos ser más agradecidos, más dedicados, y siempre bendiciendo al Dios del cielo, el que ha pagado por nuestros pecados. Dios te bendiga, hermana Maricel. Acá nuestra hermanita Milagros nos está saludando. Dios te bendiga, Mili. Bueno, acá nuestro hermano Carlitos Montaña, nuestra hermana Marta. Dios te bendiga, hermana Marta. También conectada nuestra hermana Mabel, de allá de Misiones. Dios les bendiga, hermana Mabel. Gloria sea al Señor. Eso es lo bueno, que no importa la distancia, no importa el lugar donde estamos en este preciso instante, unidos por un mismo espíritu.
Hermano Gaete, Dios le bendiga. Hay saludo de nuestra hermana Victoria. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, hermana Victoria. Espero que también para usted, hermana, su salud se encuentre en buenas condiciones, hermana. Bueno, sé que todos tenemos que más que menos algún que otro problemita, pero bueno, ahí estamos, avanzando por fe. Y creemos que algún día, Dios mediante, todas nuestras penurias, todas nuestras debilidades acabarán. Así que el Señor nos dé un buen espíritu, un espíritu dócil, un espíritu suave, un espíritu que más que discutir, sino todo lo contrario, esté dispuesto a recibir, como dice la Escritura, la palabra implantada. Amén. Gloria sea al Señor. Oh, ¿qué tal, hermano? Qué linda sorpresa recibir tu saludo, hermano. Espero que estés muy bien, lo mismo que tu esposa, y a veces veo las fotos de tu bebé, una gran bendición, una niña hermosa está creciendo ahí. Lo importante, hermano, es que como papás, si bien tenemos la responsabilidad de darles el sustento, el abrigo, la atención médica y todo lo que componen la salud y el bienestar de una almita pequeñita, pero también tenemos una gran responsabilidad como padres. Y la responsabilidad es instruirlos en las cosas del Señor. Bien dice la Escritura en el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Por supuesto, ¿quién le había enseñado? Su abuela lo oída, su madre. Ciertamente, cualquier niño que es instruido en la palabra del Señor recibe una gran bendición. Muchas gracias por el saludo, hermana Eva, Andrés, Sharon, Vicky, Dios les bendiga. Hermano William, ¿cómo anda usted, mi hermano? Mire qué bendición, ¿no es cierto?, recibir el saludo desde allá de Colombia, la ciudad de Cali. Un gran y fuerte abrazo, mi querido hermano, y ya preparándonos para la palabra, la lectura de la palabra. No sin antes recordarles que todos los días martes a las 20 horas tenemos la lectura de la palabra del Señor. Hermano Nehemías, el Señor le bendiga. Saludos a su esposa, nuestra hermana Miriam. Gloria sea al Señor. Y como les iba diciendo, recordarles que todos los martes a las 20 horas tenemos la lectura de la palabra del Señor. En este caso, estamos en la edad de Sardis, página 293, porque quiero hacer un pequeño repaso de lo último que hemos visto para que los hermanos y amigos que nos acompañan y quizás no pueden conectarse frecuentemente sepan desde dónde estamos arrancando. Shalom, hermano, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, recordarles entonces que la lectura la hacemos todos los martes a las 20 horas, luego mañana miércoles, como todos los miércoles, tenemos nuestro culto de oración a las 19:30. Luego el día sábado tenemos nuestro culto general a las 18:30. Bueno, este fin de semana es un fin de semana un poquito distinto. Queremos, en realidad queremos, quizá no es la mejor expresión, pero he sentido en mi corazón que hagamos una pequeña vigilia hasta donde Dios nos dé, conforme a su misericordia, que la comenzaremos a las 23 horas. Hace mucho que no tenemos reunión de vigilia. ¿Por qué? Porque siempre las reuniones de vigilia la hemos procurado hacer previo a la Santa Cena. Y de hecho, este domingo tenemos Santa Cena. Amén.
a las 18:30, recuerde, Santa Cena a las 18:30 horas, que hemos corrido un poquito el horario, si bien ahora ha menguado un poco la temperatura en los días, pero hasta aquí hemos tenido una temperatura muy, muy alta, amén. Hemos tenido temperaturas con una sensación térmica de casi 40 grados, y ha sido muy duro. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos? Tenemos los miércoles 19:30 horas, los días sábados, culto general 18:30 horas, y los días domingo a las 10 de la mañana. Ese es nuestro horario habitual. Pero insisto, este fin de semana va a estar un poquitito modificado ese horario. Ustedes saben que el primer domingo de cada mes siempre celebramos la Santa Cena y lo hacemos, insisto, este domingo 18:30 horas. Pero tenemos un adicional, un culto, una vigilia, que no va a ser, hermanos, les digo, transmitida, no, es algo privado, a las 23 horas. Amén. Nosotros, quienes pertenecemos al Tabernáculo Palabra Fiel, nos reunimos aquí en el tabernáculo en los días mencionados, y estamos ubicados en la calle 142, esquina 12, Berazategui. Calle 142, esquina 12, Berazategui, como lo decimos habitualmente, a 2 cuadras de la avenida principal, que es la calle 14. Estamos a 5 cuadras de la estación del ferrocarril, donde están todos los medios de transporte, tren, colectivos, etcétera. Bueno, lo que facilita para que ustedes, si nos quieren visitar, será una gran alegría para cada uno de nosotros. Amén. Y ahora sí, luego de hacer todos estos anuncios, empezamos con la lectura. Siempre, quizás a veces interrumpiendo un poquito, y disculpen si hago esas interrupciones, pero recuerden que la lectura de estos temas, en este caso el libro de las 7 edades de la Iglesia, la edad de Sardis, predicado por nuestro precioso hermano William Branham. Una vez más hacemos la reseña que el profeta de la edad, nuestro hermano Branham, partió en el año 1965, pero lo importante, más allá de la persona que fue y que Dios utilizó en manera tremenda para traer un gran avivamiento de sanidad, amén, ya partió con el Señor, pero lo importante es el mensaje que Él dejó. Este mensaje del tiempo del fin, es con el cual nos estamos alimentando y sosteniendo. Y cuanto más con todas las cosas que están sucediendo, los grandes nubarrones. Pero oiréis de guerra y rumores de guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra. La gente se prepara para la Tercera Guerra Mundial. El mundo se prepara para esa guerra. Pero por la palabra, por la Biblia, esa última guerra en realidad es la batalla de Armagedón, y no es en Ucrania, no es en Rusia, sino que es en la tierra de Israel. Es ahí donde se concentrarán todas las naciones para pelear. Y la Biblia dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Así que, hermanos, si bien no es algo grato oír de estas guerras y el sufrimiento que tanta gente está recibiendo, si bien se ha intensificado y el dolor ha aumentado también como una expresión de lo que tiene que suceder en este tiempo, dolores de parto. Los dolores de parto están aumentando, y si aumentan, lo único que nos está anticipando, como en lo natural en una mujer, los dolores de parto simplemente le anuncia que
valga la redundancia, que el alumbramiento, que el parto está cerca. ¿Y cuál es el alumbramiento y el parto? Gloria sea al Señor, que toda la creación está esperando. Es terminar con el gobierno de Satanás sobre este mundo, para que el gobierno de nuestro Señor Jesucristo tenga definitivamente el efecto. Un gobierno que no pasará jamás ni será dejado a otro. Y con esta breve introducción ya nos estamos preparando para la lectura. Página 293, vuelvo a repetir, iniciando la lectura de este tema tan tremendo que es el tema del libro de la vida. Dice así: aquí, al iniciar este estudio, déjese establecido que no hay ni una sola escritura que enseña que Dios está en el tiempo presente redactando un registro de nombres. Todo esto fue hecho antes de la fundación del mundo, como lo veremos enseguida. Yo quiero repetir, creo que lo dije la semana pasada, cuando acepté al Señor Jesucristo, cuando me bauticé, originalmente en los títulos, en la luz que, digamos, que los hermanos tenían, donde yo me congregaba en aquel tiempo, ¿qué se decía? Bueno, ahora tu nombre es escrito en el libro de la vida. Pero ciertamente vemos por las Escrituras y por lo que vamos a leer que no es así, sino que si realmente yo he de ser salvo, mi nombre fue escrito ahí, colocado en el libro, antes de la constitución del mundo. Amén. Todo fue hecho antes de la fundación del mundo, como lo veremos enseguida. También no es cuestión de interesarnos simplemente en dos grupos de gentes, quienes tuvieron la oportunidad de recibir vida eterna, y en que un grupo la recibió y sus nombres fueron escritos en el registro, mientras que a los otros que rechazaron la vida eterna no les fue concedido tener su nombre registrados. Mostraremos por medio de la Escritura que multitudes que ni siquiera fueron renacidos entrarán a la vida eterna. Y tan raro como esto suena, ciertamente es la verdad. También mostraremos que hay un grupo de gente cuyos nombres han sido puestos en aquel registro desde antes de la fundación del mundo, que no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser quitados. Pero también mostraremos otro grupo cuyos nombres estaban en aquel registro desde antes de la fundación del mundo y que serán quitados. Gloria sea al Señor. En primer lugar, no hay fundamento para las conclusiones de que el libro de la vida del Cordero no es el mismo que el libro de la vida. Permiso. El libro de la vida puede ser llamado el libro de la vida del Cordero, o el libro de la vida de Cristo, o aún tu libro y el libro de los vivientes. En este libro solamente hay nombres escritos. Para esto tenemos una serie de citas bíblicas, la primera en Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Dice así: y todos los que moran en la tierra le adoraron. ¿A quién? A la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. En Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres
no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. La siguiente cita es en Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. El profeta dice, usted puede ver claramente que aunque se mencionan otros libros, siempre hay la referencia a un libro que contiene los nombres. En Apocalipsis es llamado el libro de la vida del Cordero o el libro de la vida. Ahora, ¿dónde está colocado este libro? Para esto, el profeta cita el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo 17 al 24. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Recuerde lo que estuvimos hablando acá en el culto, hermano, que entre estos 70 estaba Judas, y como hemos expresado enfáticamente sábado, domingo, el mundo entero no va a recordar a Judas por su predicación, por las sanidades que hizo y cualquier tipo de obra terrenal que él hubiera realizado. A Judas se lo recuerda y se lo va a recordar como ¿qué? Como el traidor. Mire, dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Recuerde, ahí estaba Judas. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, te alabo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiese revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. El libro de la vida claramente está situado en el cielo y aparecerá en el juicio del gran trono blanco. En estos versículos, Jesús dijo que sus nombres estaban escritos en el cielo. Estaban escritos en el libro de la vida, porque allí es donde se registran los nombres. Jesús estaba hablando a los 70,
Pero también estaba hablando a los 12. Todos estos estaban gozosos, porque aún los demonios les eran sujetos en el nombre de Jesús. La respuesta de Jesús fue: mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Dónde? En el libro de la vida. Usted notará que aquí, que Judas era uno de ellos que estaban lanzando demonios en el nombre de Jesús. Pero sabemos que él era un diablo, el hijo de perdición. Era un diablo, el hijo de perdición. Qué tremendo, hermano, sinceramente. Llevar ese estigma, ¿no es cierto? El hombre que entregó, el hombre que traicionó. Si nos remontamos allá al cielo, también podemos decir lo mismo, ese demonio, el lucero de la mañana que entregó, que se desvió de la palabra original, que se rebeló, que traicionó. En Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, el Señor dice: Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. En Juan capítulo 17, versículo 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En Juan capítulo 13, versículo 10, 11 y 18, dice así: dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Recuerde, verso 10, verso 11, salta al verso 18. No hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Aquí vemos nuevamente la traición. Aquí vemos a este demonio entre el pequeño grupo de creyentes escogidos. La historia se repite, hermanos, siempre es igual, siempre es igual. Y no es de extrañar que nuestras congregaciones, siempre haya alguno que se revela y que traiciona la hermandad, el compañerismo, y que va llevando, como dice en unas palabras para la novia, que va sembrando veneno entre la congregación. Allá en el cielo, millones de ángeles fueron envenenados con el mensaje de aquel ángel principal. Fue su mensaje que Satanás sembró en ellos. Acá en la tierra siguió haciendo exactamente y sigue haciendo lo mismo. Por eso, que Dios nos ayude, que Dios guarde nuestra alma, Dios guarde nuestro corazón, y que nosotros no nos metamos en esos caminos sinuosos que nos llevan al barranco. Ahora, dice el profeta, si el lenguaje tiene sentido alguno, tenemos que admitir que Judas fue elegido por Jesús. En Juan capítulo 13, verso 18. Pero aún no estaban limpios. Juan capítulo 13, versículo 10 al 11.
También Judas le fue dado a Jesús por el Padre. ¿En dónde? Lo tenemos en Juan 17, verso 12. Quede bien claro aquí que la elección y la entrega es el mismo paralelo como en la ilustración de Moisés y Faraón, Jacob y Esaú, porque aunque Esaú y Faraón fueron preconocidos, ellos fueron predestinados para ira, mientras que el fin de Moisés y Jacob era para glorificación. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 8 y verso 9 dice, muestra a ambos, a réprobos y elegidos, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Ve? Judas fue contado en los 12 y en realidad tuvo parte con ellos en el ministerio antes de Pentecostés. Aquí hay una escritura, vamos a introducirnos una escritura muy tremenda, muy tremenda. En Hechos, capítulo 1, versículos 16 y 17, mientras ustedes buscan esa escritura, permítanme activar un poco el audio. Recuerden, Hechos capítulo 1, versos 16 y 17. Permiso. Aquí estamos nuevamente, perdón la interrupción. Hechos capítulo 1, versículos 16 y 17. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. No era un incrédulo, por decirlo de alguna manera, para expresar, para clarificar. Era alguien del núcleo íntimo, hermano. Alguien del núcleo íntimo. Lo que sucedió en el cielo representado nuevamente aquí en la tierra. El profeta dice, hablando de Satanás, dijo, era el primero en compañerismo a la diestra de Dios. Gloria sea al Señor. Y siendo que era el primero en compañerismo a la diestra de Dios, fue ese mismo que se rebeló, que traicionó y que se llevó millones de ángeles en su caída, hermano. Gloria sea al Señor. Bien dice acá que tenía parte en ese ministerio. Tenía parte en ese ministerio. Imagínese, hermano, hermana, amigo, cuántos Judas a través de las edades, hasta el arrebatamiento, habrán, mejor dicho, gente que tiene parte en el ministerio, parte en el compañerismo, parte en la hermandad, pero terminan traicionando la fe, por lo cual no pueden prevalecer. La parte que Judas tuvo entre los 12 y luego perdió no fue inferior a los ministerios de los otros 11, ni tampoco fue un ministerio extraño y diabólico entremetido en los ministerios de los demás. En Hechos capítulo 1, verso 25, si ustedes lo quieren buscar, Hechos capítulo 1, verso 25, dice:
para que tome el oficio de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Gloria sea al Señor. Judas, por su traición, perdió el ministerio. Además de eso, hermano, la iglesia, unánime, recuerden, eligió a Matías. Y como muchas veces la iglesia elige, lo eligió ¿por qué? Porque quizá era bonito. Mire Israel digamos, hablando de Saúl. ¿Por qué se eligió? Porque él era el más alto. Era un hombre hermoso, bonito. Y la gente pensó que ese era el hombre escogido de Dios. Y ciertamente lejos de haber sido escogido por Dios, porque David era el escogido de Dios. La iglesia eligió a Matías con evidencias, entre comillas, escriturales. Elijan a uno que haya estado con nosotros desde que el Señor empezó y hablando de compañerismo. La iglesia eligió a Matías. Pero el Señor, ¿a quién eligió? A Pablo. Por eso es importante, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Judas, un diablo, perdió el ministerio del Espíritu Santo que le fue dado por Dios. Se mató y se fue a su lugar. Su nombre aún estaba en el libro de la vida, pero fue borrado. Gloria sea al Señor. Ahora, dice el profeta, antes de continuar con este estudio de Judas, volvamos al Antiguo Testamento para ver cómo Dios hizo lo mismo allá en ese tiempo. En Génesis 35, versículos 23 al 26, los hijos de Jacob fueron 12 en número, y sus nombres fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de estos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel, con la excepción de José, que no tuvo una tribu que llevara su nombre, porque en la providencia de Dios habría de haber 13 tribus. Y a los 2 hijos de José les fue concedido el honor de aumentar las 12 tribus a 13. Usted sabe desde luego que esto fue necesario, siendo que Leví fue separado por Dios para el sacerdocio. Bueno, aquí, no en el caso como Judas, alguien estaba tomando su lugar. Cuando Israel partió de Egipto, Dios les dio el tabernáculo en el desierto, y hallamos a la tribu de Leví sirviendo a las 12 tribus. Leví, que era una de las tribus originales, sirviendo al resto. ¿Cuál era el resto? Rubén, Simeón, Isaacar, Judá, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, y acá aparece Efraín y Manasés. Así son nombrados, dice el profeta, en Números capítulo 10, versículos 11 al 28. No hay mención alguna de José o de Leví, pero cuando nos fijamos en Apocalipsis capítulo 7, verso 4 al 8, donde dice que 144,000 señalados de las tribus de los hijos de Israel, los nombra así, en este orden: Judá, Rubén, Gad, Aser,
Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estamos de nuevo con las 12 tribus, con Leví y José nombrados entre ellos, pero con la ausencia de Dan y Efraín. Ahora surge la pregunta, ¿por qué fueron quitadas estas 2 tribus? La respuesta está en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 16 al 20, que dice así: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por medio de las gentes que habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, madera y piedra, plata y oro, que tienen consigo. Quizás habrá entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios, para andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizás habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo, y que sea, cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Jehová no querrá perdonarle. Antes, humeará fuego el furor de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y asentárese sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová, y aquí está el punto, reirá su nombre de debajo del cielo. El profeta dice: aquí está la maldición pronunciada en contra de la idolatría o fornicación espiritual. La tribu que se tornaba a la idolatría, su nombre sería quitado. La historia de las 12 tribus cuyos nombres fueron borrados por causa de idolatría se halla en Primera de Reyes, en el capítulo 12, versículo 25 al 30. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 30, y dice: y reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Jeroboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Y en Oseas capítulo 4, verso 17 dice claramente: Efraín es dado a los ídolos, dejadlo. Fíjense particularmente que el castigo tocante a la idolatría consistió en que el nombre de aquella tribu habría de ser borrado, enfáticamente acá está, de debajo del cielo, conforme a Deuteronomio 29, verso 20. No dice que sería borrado en el cielo, sino de debajo del cielo. Y así es exactamente, porque Israel ahora está en Palestina y dentro de poco tiempo el Señor sellará 144,000. Pero fíjese usted que Dan y Efraín
no están en ese número. Y dice la Escritura en Apocalipsis 7, verso 4 al 8, y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 señalados. De la tribu de Rubén, 12.000 señalados. De la tribu de Gad, 12.000 señalados. De la tribu de Aser, 12.000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12.000 señalados. De la tribu de Manasés, 12.000 señalados. De la tribu de Simeón, 12.000 señalados. De la tribu de Leví, 12.000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12.000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12.000 señalados. De la tribu de José, 12.000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12.000 señalados. Ahora dice, justamente con esto vemos que en Daniel capítulo 12, verso 1, que se refiere a estos 144.000, los cuales son sellados durante el sexto sello y el tiempo de la gran tribulación, o sea, el tiempo de angustia para Jacob. En Daniel capítulo 12, verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallanen escritos en el libro. Sin embargo, después de este periodo de tribulación, durante el milenio, según Ezequiel capítulo 48, verso 1 al 8 y verso 22 al 28, vemos a las tribus de nuevo en el orden divino. Pero desde el tiempo que Dan y Efraín se unieron a los ídolos, ellos murieron y aquellas tribus jamás son reconocidas. Ahora, yo sé que desde la destrucción de Jerusalén, todos los registros de las tribus se extraviaron y por ese hecho nadie puede decir con certeza a cuál tribu pertenece. Pero Dios sí lo sabe. El gran Dios, quien está trayendo a Israel de nuevo a la Palestina, conoce exactamente a cuál tribu pertenece cada israelita y de toda la congregación de los 144.000. Dan y Efraín estarán ausentes. Aquí están las 12, aquí están las tribus de Israel. Y estos son los nombres de las tribus, desde la extremidad septentrional, por la vía de Gelón, viniendo a Hamad, Haser-Enón, al término de Damasco. Al norte, al término de Hamad, tendrá Dan una parte, siendo sus extremidades al oriente y occidente. Y junto al término de Dan, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Aser una parte. Y junto al término de Aser, desde el lado oriental hasta la parte del mar, Neftalí otra. Y junto al término de Neftalí, desde la parte del oriente hasta la parte del mar, Manasés otra. Y junto al término de Manasés, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Efraín otra. Y junto al término de Efraín, desde la parte del oriente hasta la parte del mar, Rubén otra. Y junto al término de Rubén hasta la parte del oriente, hasta la parte del mar, Judá otra. Y junto al término de Judá, desde la parte oriente hasta la parte de la mar, será la suerte que apartaréis de 25.000 cañas de anchura y de longitud, como cualquiera de las otras partes, es a saber, desde la parte oriente hasta la parte de la mar, y el santuario estará en medio de ellas. Amén. Dice también, y desde la posesión, estamos leyendo ahora Ezequiel 48, versos 22 y 28, al 28, perdón. Desde la posición de los levitas y desde la posesión de la ciudad, en medio estará lo que pertenece al príncipe. Entre el término de Judá y el término de Benjamín estará la suerte del príncipe. Cuanto a las demás tribus, desde la parte oriente hasta la parte de la mar, tendrá Benjamín una parte,
Y junto al término de Benjamín, desde la parte oriente hasta la parte de la mar, Simeón otra. Y junto al término de Simeón, desde la otra parte del oriente hasta la parte de la mar, Isaacar otra. Y junto al término de Isaacar, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Zabulón otra. Y junto al término de Zabulón, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Gad otra. Y junto al término de Gad, a la parte del austro, al mediodía será el término desde Tamar hasta las aguas de las rencillas y desde Cades y el arroyo hasta el gran mar. Dice el profeta, y ya vamos a ir terminando aquí, otra ilustración que podríamos mencionar es la historia de Israel saliendo de Egipto camino a Canaán. El propósito de Dios en aquella edad fue de sacar a Israel de Egipto y traerlos a Canaán con el fin de que les sirviesen. Así que, cuando partieron de Egipto, todos salieron bajo la sangre del Cordero, del sacrificio. Todos pasaron por medio de las aguas del bautismo en el Mar Rojo y todos gozaron de las grandes maravillas. Todos comieron del maná, todos bebieron del agua de la peña, y en cuanto a las manifestaciones y bendiciones externas, todos participaron de una manera igual. Pero cuando llegaron a Moab, todos aquellos que se unieron a la fiesta en Baal Peor murieron. Sus cuerpos cayeron en el desierto, porque allí fue donde rechazaron y se apartaron de la palabra. Y eso es lo que habla en Hebreos capítulo 6, verso al 9, lo cual fue explicado tan claramente en la edad de Pérgamo. Uno no puede tomar solamente una porción de la palabra, tiene que tomar la palabra completa. Y hay gente que parecen estar envueltas 100% en las cosas de Dios, pero son como Judas. Solamente Jesús conocía exactamente qué tipo de persona era Judas. Y llegó el día en que Judas hizo lo mismo que Israel en Baal Peor. Él decidió unirse a las fuerzas de la vid falsa, al entrar en la organización política y financiera de la religión anticristo y antipalabra, y así lo hizo. Él fue engañado. Los otros 11 no fueron engañados. No podían ser engañados porque eran de los elegidos. Y cuando Judas dejó y traicionó al Señor, su nombre fue quitado del libro de la vida. Hasta aquí la lectura del día de hoy, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Hemos llegado a la página 301 de la edad de Sardis, la cual continuaremos con la ayuda del Señor el próximo martes a las 20 horas. Recuerden que tenemos nuestro culto de oración en el día de mañana a las 19:30 horas. El día sábado, 18:30 horas, el culto general. Tenemos luego nuestra vigilia a las 23 horas. Y el día domingo a las 18:30 horas, Santa Cena. Si usted quiere acompañarnos, amigo, quiere sentarse a compartir con nosotros la palabra, estamos ubicados el Tabernáculo Palabra Fiel en la calle 142 y 12 Berazategui. Y si quiere dejarnos algún comentario, alguna consulta o lo que usted sienta en su corazón, puede dejarlo aquí o puede dejarlo a nuestro mail, que ya se los indico. En minúscula, Tabernáculo Palabra Fiel, todo juntito y en minúscula, vuelvo a repetir, Tabernáculo Palabra Fiel @gmail.com. Será entonces, Dios mediante, hasta el próximo martes a las 20 horas. Muchas gracias por acompañar, muchas gracias por estar presente y que el Señor les bendiga ricamente. Bueno, gracias hermana Rosana por su saludo, gracias Belén, Dios te bendiga. Nuestra hermana Marta, Dios le bendiga, hermana Marta. Un gran shalom para todos. Insisto,
puede dejar su comentario a pesar de que yo cierre la transmisión. Bendiciones, mis queridos hermanos. Hasta el próximo martes.